Hola compañeros y compañeras, en esta oportunidad hablaremos sobre qué es la ciencia a partir de la lectura de Mario Bunge, filósofo y físico argentino, que desarrolla un poco más a profundidad qué es la ciencia en su libro titulado La ciencia, su método y su filosofía, que sale a la luz por primera vez allá por 1995-1997. Entre ese intervalo de años. Bien, ¿qué planteará Bunge en este libro? Pues dirá primero que la ciencia como actividad perteneciente a nuestra vida social es útil porque busca mejorar nuestro medio natural y nuestro medio artificial. Bunge planteará que esta utilidad o esta mejora de nuestro medio natural y artificial se da, por ejemplo, cuando el ser humano empieza a crear bienes materiales y culturales que utiliza en su cotidianidad. Eso es muy importante destacarlo. Ahora, Bunge afirma que la ciencia se nos presenta a nosotros y a nosotras en dos momentos claves. Por un lado, como conocimiento científico, que ustedes lo ven al lado izquierdo de su pantalla. ¿Qué quiere decir esto de conocimiento científico? Bueno, es decir, como un sistema de ideas establecidas provisionalmente. ¿Ya? Es un conocimiento científico provisional, ideas provisionales. Por el otro lado, se nos presenta la ciencia como una investigación científica. Y la investigación científica tiene que ver con una actividad productora de nuevas ideas. ¿Ya? Por un lado, aquella es un conjunto de ideas preestablecidas provisionalmente, y la segunda, la investigación científica, un conjunto de ideas que se van a crear a partir de una actividad científica. Lo interesante de Bunge es que planteará, como otros tantos autores, que la ciencia se divide a partir de su objeto de estudio en formales y fácticas. Las ciencias formales básicamente tienen que ver con, o ejemplos de ciencias formales serán la matemática y la lógica. Y la particularidad de estas es que solo existen en nuestra mente. Eso sí, son racionales, sistemáticas y verificables, pero no son objetivas, no son tangibles. Y además no nos dan información sobre la realidad. Otra de las características interesantes de la ciencia formal, no nos da información sobre la realidad. No es algo fáctico, sino más bien es un ideal que se relaciona, ojo, si bien es cierto no es objetivo, se relaciona a nuestra realidad, pero esta relación a nuestra realidad solo y únicamente es a partir del lenguaje mismo. ¿Ya? Su objeto de estudio no son las cosas, como ustedes pueden ver ahí, ni los procesos, y por lo tanto éstas no entran en conflicto con la realidad misma en la que nos desenvolvemos en el día a día. Algo importante también de la ciencia formal es que busca demostrar o probar, y sus enunciados se refieren a relaciones de signos, entre signos, ¿no? Esto es muy importante mencionarlo. Ahora, aquí viene la diferencia. Si por un lado las ciencias formales son una relación entre signos, los enunciados de las ciencias fácticas, que están a su derecha, básicamente se referirán a entes extracientíficos. Es decir, lo formal se relacionaba a signos y lo fáctico se relacionará a sucesos y procesos que existen en la realidad. Es decir, que las ciencias fácticas son aquellas que nos sirven para confirmar conjeturas, pero esta confirmación de conjeturas únicamente se va a poder realizar a partir de dos características. Y estas son dos características centrales en las ciencias fácticas: la objetividad y la racionalidad. Ahora,
la idea de la ciencia fáctica es que haya una prueba de verificación empírica. Es decir, que esos procesos y sucesos se pongan a prueba empíricamente. Ahí podrá decirse que es un enunciado adecuado a su objeto, por lo tanto puede hacer que sea verdadero. Pero esta característica en la ciencia fáctica de verdadero no tiene que ver con algo dogmático o con algo eterno, sino que más que verdadero, en el sentido estricto, de lo que se trata en la ciencia fáctica es que vamos a comprobar un suceso o un proceso como verdadero, pero este pues podrá modificarse en cualquier momento, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver o qué es la objetividad y qué es la racionalidad? La objetividad, o mejor dicho, sí, la objetividad tiene que ver con que lo que estamos estudiando pues concuerde primero con su objeto, es decir, que el estudio busque la verdad fáctica, que además se busque la adaptación de las ideas a los hechos a partir de la observación y el experimento. Y por el otro lado, la objetividad tiene que ver, la racionalidad, perdón, tiene que ver con que esté constituida por conceptos, por juicios y raciocinios, y no por meras sensaciones, o por imágenes, o por sentimientos, o por pautas de conducta. Es una racional. Ahora, esas ideas racionales pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas. Y ahí es cuando nosotros vemos que muchas veces los datos, las estadísticas, las matemáticas de las ciencias formales son útiles a la hora de la comprobación empírica en las ciencias fácticas. Las ideas se organizan en sistemas de ideas. Esto es un conjunto ordenado de proposiciones. Ahora, las ciencias fácticas son aquellas que para confirmarlas necesitamos ponerlas a observación y a experimentación. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora, la experimentación nos va a permitir asumir o definir, mejor dicho, que ese proceso o ese suceso es verdadero, ¿no? Se verifican las hipótesis, que en su mayoría son provisionales, y sus enunciados se refieren a entes extracientíficos. Ahora, Bunge planteará una serie de características que debe de tener la ciencia fáctica. Son alrededor de 13 características y las vamos a ver a continuación. Bueno, ahí ustedes pueden ver el conjunto de características que plantea Bunge que deben de tener las ciencias fácticas. ¿Ya? Esto es muy importante señalarlo. Las ciencias fácticas, dirá Bunge, pues primero que nada, el conocimiento científico de la ciencia fáctica pues es fáctico, ¿no? Es decir, que va a buscar descubrir los hechos como son, ignorando todo valor emocional o comercial, por ejemplo. La segunda característica es que el conocimiento científico fáctico busca trascender a los hechos. Es decir, que el conocimiento parte de los hechos, produce nuevos hechos y explica a estos. La diferencia entre trascender los hechos a partir del conocimiento científico en contrapeso al sentido común es que para el sentido común se parte de los hechos pero se queda hasta ahí. No se busca explicarlos ni relacionarlos. En cambio, en el conocimiento científico de la ciencia fáctica se busca trascender. Bien. Ahora, ¿cómo descubrimos estos hechos? Pues no son ellos por sí mismos los que nos van a permitir descubrirlos, sino que será a partir de la elaboración teórica y la comparación de las consecuencias de las teorías, de los datos que hemos observado, las que nos permitirán tener la principal fuente de descubrimiento de estos hechos. Ahora, la otra característica tiene que ver con que la ciencia es analítica.
Es decir, que la investigación empieza descomponiendo sus objetivos con el fin de descubrir su mecanismo interno. Después de descubrir su mecanismo interno, se analiza la interdependencia entre sus partes y por último se pretende reconstruir esas partes para ver cuál es o cómo funciona esa interdependencia. La investigación científica especializada, también el conocimiento científico es claro y preciso, es decir, que aquí hay problemas, en el conocimiento fáctico hay problemas de toda índole. Pero esta diversidad de problemas no le quitan la claridad y la precisión para explicarlos. A diferencia del conocimiento ordinario, en donde no hay claridad, en donde todo es difuso, todo es vago, todo es inexacto, porque no hay un mayor interés en precisar las cosas. Ahora, el conocimiento científico también es comunicable y aquí hay algo muy interesante que destaca Bunge, porque Bunge planteará que la ciencia y sus productos no son privados, son de carácter público y al ser de carácter público son expresables. Y además dirá Bunge que la ciencia, el lenguaje de la ciencia es informativo, expresivo o imperativo, a diferencia del lenguaje de la poesía, caracterizado por ser inefable, ya indescifrable, pues. Otra característica es que es verificable, es decir, se ponen a prueba a partir de la experiencia, es metódico, es decir, hay un proceso planeado, planeado en donde se sabe lo que estamos buscando y sabemos cómo buscarlo. La otra característica, ahora sí, es sistemático, tiene que ver con que la ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino que es un sistema de ideas conectados, ¿no?, lógicamente entre sí. El conocimiento científico es general, ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados particulares en esquemas amplios, y esto no quiere decir que la ciencia ignore, dirá Bunge, las cosas individuales o los hechos irrepetibles, sino que lo que ignora son aquellos hechos aislados, porque son imposibles de generalizar. El conocimiento científico es legal, porque busca crear leyes, es explicativo, porque busca explicar los hechos en términos de leyes, es predictivo o predictiva, porque trasciende a la masa de los hechos, es decir, a la masa de la experiencia misma, y plantea incluso escenarios pasados y también escenarios futuros. Y aquí planteará Bunge también otra diferencia entre qué es predicción y qué es profecía. Bueno, la predicción es algo científico, en contraste con la profecía, que se funda sobre leyes y sobre informaciones pues no tan fidedignas. La ciencia es abierta, es concebible como algo que no es dogmático, que no está cerrado, sino que es controvertido y abierto, y que por esa misma apertura y por esa negación al dogmatismo, ciertamente, la ciencia hará progresar a la humanidad. Y aquí plantea también un escenario del investigador o investigadora moderna, Bunge, en este apartado de que la ciencia, o en esta característica de que la ciencia es abierta, porque planteará Bunge que en el escenario actual moderno el investigador moderno ama la verdad, pero esta verdad no tiene que ver con algo irrefutable, con teorías irrefutables. ¿Ya? Eso es muy importante, porque nos recuerda que la corrección de errores del investigador o investigadora es tan valiosa como el simple hecho también de no cometerlos. Y por último, la ciencia es útil porque busca la verdad, ¿ya? Esta utilidad la ponen en práctica técnicamente los técnicos, que son ellos quienes ponen en la realidad el conocimiento científico. Los políticos y los empresarios serán los responsables de que la ciencia y la tecnología se empleen en el beneficio de la humanidad. Eso dirá Bunge.
Bueno, esto ha sido todo en este video, espero les haya gustado y les haya explicado un poco más. Muchas gracias.